Bienvenidos y bienvenidas a este módulo 1. Este módulo trata sobre la industria 4.0 y vamos a arrancar con una introducción. ¿Qué vamos a ver durante este primer tema? En un primer lugar, vamos a hacer un repaso a lo que es el ecosistema actual de la industria y cuáles son los principales retos que comprende. Hablaremos también de la cuarta revolución industrial y un poco orientarla y fijarla con respecto a las previas. Y también del concepto en sí de Industria 4.0 y las distintas formas de hablar de lo mismo a nivel global, de las distintas iniciativas en distintas zonas del mundo que surgen en torno a esta temática. Y también daremos las primeras pinceladas en torno a qué supone en un entorno industrial aplicar este concepto de Industria 4.0. Cuando hablamos del ecosistema actual de la industria, tenemos que hacer una reflexión acerca de cuáles son las cosas que están un poco ahora sucediendo. Podríamos arrancar con un tema principal que es la mayor customización de los productos y lo que es la customer experience, ¿no? O sea, que los usuarios cada vez piden una mayor personalización de los productos que utilizan, que adquieren, y eso nos obliga en la parte de fabricación a ir hacia series de fabricación más cortas. Al ir a series de fabricación más cortas, hablamos también de flexibilidad, ya no solo por el concepto de fabricación en sí, sino por cómo se está orquestando actualmente la propia cadena de suministro. Seguro que recordaréis ejemplos muy concretos como algunos problemas, por ejemplo, logísticos en el Canal de la Mancha, ¿no? que han supuesto retrasos en la entrega de materias primas o de productos elaborados o semielaborados. Entonces, todas esas casuísticas que se producen llevan un poco a requerir que las propias cadenas de suministro y por tanto también los centros de fabricación pues requieran de una mayor flexibilidad. Otro de los puntos importantes es la eficiencia. Cuando hablamos de la industria actual, y como os decía anteriormente, pues estamos hablando de un ecosistema donde cada vez em, es más complicado asegurar una producción por un largo periodo. La eficiencia es clave. Hablamos de eficiencia en la optimización de los procesos, la reducción de costes. Entonces, todos esos aspectos son igual de importantes en el ecosistema actual. Siguiendo un poco con los puntos importantes, debemos destacar también los temas de calidad y trazabilidad. La calidad, y de hecho se habla muchas veces en el ecosistema industrial de ir hacia lo que es cero defectos, ¿no? Es un aspecto importantísimo y además estamos en un entorno donde cada vez es más común que ya no solo fabriquemos algo, sino que tengamos que mostrar los certificados, ¿no? De cómo se han generado esos productos. Y aquí es donde entra también la parte de trazabilidad. Ya no solo por la propia calidad o por garantizar, ¿no? Por cómo se ha tratado en las distintas etapas o qué verificaciones de control se han realizado en los productos, sino también por los temas de sostenibilidad y impacto al medio ambiente, que es otro de los aspectos claves, ¿no? Cuando hablamos del ecosistema actual industrial y de la importancia, ¿no? de ser sostenibles con nuestro ecosistema. Por tanto, como os decía, calidad y trazabilidad representan aspectos importantes y claves cuando estamos viendo un poco los retos, ¿no? a los que se enfrenta la industria de hoy en día. Todas estas dimensiones que estamos tratando hasta ahora en este esquema, como os decía, no dependen únicamente de un centro de producción, sino que normalmente nos encontramos en cadenas de suministro. Tenemos quienes nos provisionan las materias primas o a quien provisionamos nuestros productos semielaborados, elaborados, etcétera. Con lo cual, el hablar de una cadena de suministro conectada, el poder intercambiar datos entre los distintos miembros de la cadena, es un aspecto también muy relevante e importante a tener en cuenta. Y lo vamos a ver en los siguientes módulos, pero cuando hablamos de la transformación digital aplicada a la industria, hablamos de
datos que vienen de sensores, datos que vienen de sistemas de calidad, sistemas RP, MES, etcétera, etcétera. Lo iremos viendo en los distintos bloques. Em, y por eso acabamos un poco viendo la necesidad, ¿no? de utilizar los datos, la importancia de los datos para la toma de decisiones. De hecho, en el mundo anglosajón se habla del data driving decision, o sea, cómo ponemos los datos en el centro para toma de decisiones, y de hecho en muchos casos en el mundo industrial ya se habla del dato como un asset, ¿vale? Por todo ello, y repasando un poco todas estas dimensiones que hemos visto aquí, el punto principal, y no podemos olvidar, sea el ecosistema actual o en años previos, la importancia de un ecosistema de este tipo es generar valor, ¿no? Por eso hemos querido poner la palabra valor en el centro, porque es el principal objetivo de lo que vamos a ir viendo en los distintos módulos. Cuando hablemos de tecnologías como Internet de las Cosas, Big Data, inteligencia artificial, todo eso son palancas. Me gusta decir que son palancas que ayuden a esa evolución, ¿no? de lo que es el ecosistema de producción de los entornos industriales. Y también por concluir un poco en esta primera parte, y por relacionar palabras, ¿no? que son ya muy comunes, se habla muchas veces del concepto de fabricación ágil, y esto lo conectamos con lo que hemos dicho al principio, ¿no? de tener fabricaciones de series más cortas, de adaptarnos, de tener esa flexibilidad, con lo cual tenemos que iterar más rápido y equivocarnos más rápido, ¿no? El concepto anglosajón también del fail fast. Entonces, en ese ecosistema que también muchas veces se dice en industria del lean manufacturing, de ser lo más eficientes posibles, son aspectos también muy relevantes bueno, y palabras muy utilizadas, ¿no? En este tipo en este ecosistema actual. Bien, siguiendo un poco con esta primera parte, os decía que íbamos a hablar de la cuarta revolución industrial, porque estamos hablando todo el rato de cómo es la industria actualmente, cuáles son los retos que tenemos, pero aquí hablamos sobre todo de esa transformación digital o de ese impacto a la industria. Entonces, la cuarta revolución industrial la ubicaríamos un poco en este esquema. Hablamos de la industria 1.0, ¿vale? Cuando se produjo esa parte de la mecanización, con el uso de las máquinas de vapor, ¿no? Para transformar un poco los centros de fabricación. Ya veis que hace unos cuantos años. La industria 2.0 pasa ya un poco más a lo que es el concepto de producción en masa, líneas de montaje, automoción quizá puede ser uno de los ámbitos donde más claramente se vio este cambio, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Ford con sus producciones en serie, por ejemplo. La industria 3.0 es un salto más y en este caso estamos hablando ya de automatización, del uso de la informática, electrónica. Aquí quizá es donde aparecen los primeros sistemas MES, que hablaremos de ellos más adelante, RPs. De alguna forma, digamos que ya empezamos a ver datos, ¿no? de los distintos elementos del centro de fabricación. Y por último, y el concepto que nos lleva un poco a este módulo, que es la industria 4.0, ¿no? Aquí se habla de sistemas cibernéticos, Internet de las cosas, bueno, hemos hablado antes Big Data, inteligencia artificial. O sea, al final es un salto con respecto al bloque anterior en cuanto al volumen de datos. Digamos que aquí las máquinas son capaces de generar mayores volumetrías. Tenemos muchos sistemas que algunos de ellos ya existían en la etapa anterior, pero un poco el factor diferencial tiene que ver con esas capacidades adicionales para transformar los datos, para relacionarlos, para correlarlos, ¿no? Para ver el valor que decíamos al principio, ¿no? de esta introducción. Entonces, quizá que esa industria 4.0, ¿no? El concepto de la cuarta revolución industrial, tiene que ver más con ese salto. En ocasiones, y también lo hemos querido incluir, se habla de industria 5.0, ¿no? Y digo, por si en alguna ocasión lo veis reflejado en algún paper, en la literatura, etcétera. ¿Cuáles serían un poco las palancas clave, ¿no? Pues habla del humano en el centro, de la sostenibilidad, de la resiliencia, o sea, toda la parte que hemos comentado antes de agilidad, flexibilidad. Es un poco indistinto incluir todas estas dimensiones en el bloque anterior de Industria 4.0 o en el actual, o sea, o en el 5.0, pero simplemente si en alguna ocasión lo encontráis, pues que sepáis que va por esta línea.
He querido diferenciar también, y por eso ahora pongo el concepto de Industria 4.0, aunque ya veis que voy hablando indistintamente de cuarta revolución industrial e Industria 4.0, porque cuando hablamos de esa transformación digital o de esa cuarta revolución industrial, digamos que si vemos el mapa del mundo, hay distintas formas de hablar de lo mismo. Entonces, Industria 4.0 en sí, si nos centramos en Europa, es un término que surgió en Alemania, en la Hannover Messe, que es quizá la feria industrial más importante a nivel europeo en el 2011, y ya os digo, una cosa más de terminología. Si hago un poco zoom hacia afuera y vuelvo otra vez a lo que os he comentado del mapa mundi, hablamos del mismo concepto, solo que con algunos casos, como veis aquí, con distintos nombres. Tenemos la parte de Industria Conectada 4.0 en el caso de España, que ahí pues parece casi, ¿no?, que es como esa traducción. Industrie du Futur en Francia, o el caso IBI, que es el caso de Industrial Value Chain Initiative en Japón, o Industrial Internet Consortium en Estados Unidos y China 2025 en el caso de China. Todos estos distintos términos, digamos, hablan de lo mismo, hablan de cómo generar esa transformación digital en los ecosistemas industriales, cómo aprovechar todas esas tecnologías que he mencionado, ¿vale? Para un poco producir ese impacto y generar valor, ¿vale? Entonces, cuando veáis un poco estas palabras o estas terminologías, hablan todo de lo mismo. Y bien, por cerrar un poco este primer tema de introducción, he querido un poco aquí también poner al final algunas palabras clave, ¿no?, que luego vamos a ir viendo cuando hablemos más adelante, pues, de cosas como los casos de uso o relacionados, ¿no? Cuando hablamos de Industria 4.0, os decía que hablamos mucho de conectividad, hablamos de grandes volúmenes de datos, de la parte del Internet de las cosas, que luego explicaremos qué es. Entonces, la conectividad, los tipos de redes, todo eso son aspectos clave. Los protocolos de comunicación industrial, etcétera, son puntos clave en este nuevo, digamos, paradigma, ¿no?, de los ecosistemas industriales. Hablamos también, y por resaltar otro de los términos que han salido, concepto de trabajar en un ecosistema ágil o la parte de la producción flexible. Hablamos de Lean Manufacturing o algunos otros conceptos que se explicarán también un poco más en detalle. La predicción, si cruzamos esas tecnologías que veremos como Big Data o inteligencia artificial, pues se habla de predicción en los temas de mantenimiento, por ejemplo, que haya que realizar en una máquina, o la predicción, por ejemplo, de la demanda que vamos a tener en una línea de producción. Son sin duda, digamos, aspectos diferenciales, ¿no?, que se supone que con este tipo de tecnologías vamos a poder optimizar. Se habla también de una supervisión mejorada de la planta, ¿no?, porque si tenemos toda esa información, tanto con lo que vemos en el casi tiempo real y lo que vemos en esos modelos que hacen esas predicciones o incluso prescripciones, que también comentaremos, pues se supone que vamos a tener, como es lógico, ¿no?, al alcance de nuestra mano una cantidad de información y valor que nos va a permitir, pues, tomar mejores decisiones y, por tanto, tener una supervisión de los procesos más avanzada. Y rendimiento. También hemos hablado de la parte de cómo mejorar el rendimiento, o sea, todo va orientado también a la parte de reducción de costes, pero bueno, cómo conseguir que los procesos tengan una mayor eficiencia, pues es otro de los puntos importantes. Y hasta aquí sería un poco, pues, lo que es la parte introductoria. Como os digo, hemos ido incluyendo ya algunas palabras o algunos aspectos, ¿no?, que iremos desarrollando en los distintos módulos que vais a ir viendo. Y queríamos un poco dar esa introducción, sobre todo al concepto, ¿no?, que muchas veces parece que Industria 4.0 todo el mundo tiene claro qué es, pero hay que ver un poco de dónde viene y cómo ubicarlo, ¿no?, en toda la historia y cómo ha ido evolucionando la transformación de los ecosistemas industriales. Muchas gracias por vuestra atención en este primer bloque.